Y va. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Química. El día de hoy vamos a ver el tema número 4 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que viene a ser Historia de los símbolos químicos. Entonces nosotros en los temas anteriores hemos estado viendo acerca del átomo, hemos estado conociendo qué científicos, qué filósofos han aportado para nosotros poder conocer el átomo tal como es. Luego hemos conocido la representación de un átomo mediante el símbolo del elemento, el número atómico, el número de masa. Hemos visto ahí el pez, hemos visto el asno, hemos visto el noas, ¿no? Entonces también que hemos visto el sano, ¿no? Y entonces de esa manera, chicos, nosotros vamos a tener que todos lo que hemos estado trabajando con respecto al átomo se va a ver reflejado ¿dónde? En un esquema llamado tabla periódica. Pero, sí, pero para nosotros conocer cómo es esta tabla periódica, han habido ciertos personajes, ¿ya? Que han aportado, chicos, han aportado para nosotros poder entender y conocer cómo es la tabla periódica. Y el día de hoy vamos a ver acerca de su simbolización. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de los símbolos, nosotros nos referimos a algún esquema, algo que nos representa simbólicamente, ¿no? Como por ejemplo, si yo digo que voy a sumar simbólicamente, yo reconozco cuál es el símbolo, valga la redundancia de la suma o de la resta, multiplicación o división. Y es lo mismo con respecto en la química. Nosotros vamos a conocer cómo los personajes fueron representando en su época a los símbolos químicos. Entonces, para la historia empieza con estos señores de acá. Estos señores de acá reciben el nombre de alquimistas, ¿sí? Los alquimistas eran aquellas personas, aquellos pensadores que en su afán de poder, en su afán de poder ya encontrar lo que es la piedra filosofal y el elixir de la vida, crearon diversos símbolos. Estos son los alquimistas, ¿ya? Ellos eran personas muy dedicadas al estudio. Sí, sí, ya. Esas son personas muy dedicadas al estudio, al querer al querer conocer, sí, al querer conocer muchas cosas acerca de la naturaleza. Entonces, los alquimistas, en ese afán, ellos creían sobre la existencia de la piedra filosofal, que era aquella piedra que iba a dar todo el conocimiento y sobre todo el elixir de la vida, que era una sustancia que permitía la juventud eterna. Entonces ellos creían eso. Y con el afán de poder representar todo lo que ellos iban conociendo, crearon la primera simbolización. Es decir, los alquimistas fueron los primeros en crear diversos símbolos para los elementos conocidos hasta este momento. Entonces, por ejemplo, ellos no solamente creaban símbolos para los elementos químicos, sino también ellos creaban símbolos para diversos fenómenos de la naturaleza. También ellos combinaban su magia, ¿ya? Y esa magia que ellos tenían, ese conocimiento con la magia que ellos tenían, atribuían los planetas cierta influencia sobre las cosas y fenómenos que ocurrían en la Tierra. Entonces ellos decían que los diversos planetas que hay en nuestro universo influyen para diversos fenómenos que ocurren en nuestro planeta. Entonces, ellos comenzaron a representar a esos planetas a través de símbolos. Por ejemplo, vamos a tener acá, ¿sí? El Mercurio, Venus, Tierra, al Sol, a la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. De esa manera ellos representaban mediante simbolizaciones a los planetas, ¿no? Ellos representaban a los planetas mediante esta simbolización. Entonces vamos a tener también, chicos, por acá,
que los metales, como el oro, plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño, se representaban respectivamente con los símbolos de quién. Ah, mira, lo representaban con los símbolos del sol, con el símbolo de la luna, con el símbolo del planeta Venus, que está por acá, del planeta Marte, que está por acá, del planeta Saturno, que está por acá, del planeta Mercurio, que está por acá, y así, y el estaño se dedicó al planeta Júpiter, que está por acá. Entonces, ellos representaban a los metales con ciertos planetas de nuestro universo, ¿no? Como por ejemplo, el oro, ellos representaban con el sol, representaban a la plata, representaban con la luna. Y así sucesivamente, como hemos visto, los alquimistas fueron los primeros en idear una simbolización, ¿ya? Para los elementos químicos y para los planetas que ellos atribuían que estos iban a intervenir en diversos factores que alteraban nuestro planeta Tierra. Pero no solamente los alquimistas fueron los que idearon las simbolizaciones, si no vamos a tener que uno de los filósofos, cuando vimos acerca del átomo, vimos a uno de los filósofos, el primero en establecer su modelo atómico, que fue John Dalton. Entonces, John Dalton, él también ideó una simbolización, pero esta simbolización Profe, John Dalton era ya, claro, era un científico, ¿no? Era científico inglés, ¿se acuerdan? Entonces, John Dalton creó su propia simbolización. ¿Pero para qué creó su propia simbolización? Para poder representar a los elementos químicos y a las diversas reacciones que él creaba. Porque como era un científico, un químico, entonces él realizaba diversos experimentos. Y para poder representar a sus diversas reacciones químicas, él ideó una representación simbólica. Entonces, de esta manera tenemos, por ejemplo, por acá, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbón, el oxígeno, el fósforo, el azufre, el cobre, el plomo, oro, la sosa, el potasio, el aluminio, ¿no? Representó una forma de representación simbólica. ¿Y eso quién lo realizó? Profesor, una pregunta. Lo realizó, un momento, voy a terminar, lo realizó John Dalton. John Dalton entonces también realizó su simbolización para representar a los elementos químicos y sobre todo para representar a sus diversas reacciones que él realizaba. Dime, Stacy Sola. Profesor, ¿qué es la sosa? La sosa es un producto químico que se utiliza como un desintegrador de las grasas y de esta manera se utiliza para productos de limpieza. Incluso la sosa junto con las grasas forman lo que es el jabón, ya lo que es la saponificación de ciertas sustancias para producir jabón. Entonces vamos a tener, chicos, que los alquimistas fueron los primeros en idear una simbolización química, pero no solamente fue los alquimistas, sino también a principios del siglo XIX, John Dalton, este químico inglés, ideó su propia representación, ¿no? Para representar las diversas reacciones químicas. También vamos a tener, chicos, a Berzelius. Berzelius fue considerado el padre ya de los símbolos químicos. ¿Por qué? Porque él ideó un sistema de representación muy simple, el cual emplea letras para representar a un elemento químico y que en la actualidad se da en la tabla periódica, ¿no? Como podemos observar acá. Entonces, Berzelius es considerado el padre de los símbolos químicos. No te olvides, ¿ah? Berzelius es considerado el padre de los símbolos químicos. en la foto, ¿Ya? El que en la está, foto de Berzelius. sí, el que está acá en la foto, él es Berzelius. Entonces, ideó una representación muy simple mediante letras. Entonces, ¿qué dijo Berzelius? Si un elemento químico está representado por una sola letra, ¿ya? Si un elemento químico está representado por una sola letra, este se va a escribir en mayúscula.
este se va a escribir en mayúscula. Y si el elemento químico tuviera dos letras, ¿ya? Dos letras, la primera se va a escribir en mayúscula y la segunda se va a escribir en minúscula, ¿ya? Entonces, Berzelius inventó un sistema de representación muy simple en la cual empleaba letras. Si el elemento químico estaba representado por una sola letra, la primera era en mayúscula, y si estaba representado por dos letras, esta iba a ser primera por mayúscula y la segunda por minúscula, como tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá al carbono, cuyo símbolo químico es la letra C, una sola letra en mayúscula, y el litio, cuyo símbolo químico es Li, dos letras, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a la representación de Berzelius. Pero, ahora, los elementos químicos que se están nombrando no solamente se nombran por nombrar, sino también que hay una forma de cómo poder nombrarlos. Y vamos a ver acá dos de las formas de cómo se dan para la representación de los elementos químicos mediante letras, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener, chicos, la representación, a ver acá, vamos a pausar un ratito. Entonces ahora vamos a ver la forma de cómo, ¿ya? De cómo se nombra a los elementos químicos, ¿no? En este caso vamos a tener la procedencia de los elementos químicos. La procedencia corresponde a los nombres de los elementos químicos que proceden en latín o nombres de los elementos químicos en honor a científicos, como podemos observar ahí. Entonces, por ejemplo, los nombres de los elementos químicos procedentes en latín. Usaron el latín para nombrar a los elementos químicos. Por ejemplo, en latín al hierro se le llama ferrum, al oro se le llama aurum, a la plata se le llama argentum, al plomo se le llama plumbum, al cobre se le llama cuprum, al azufre se le llama sulfurum. Entonces, de acuerdo a este nombre en latín, se le colocó la simbolización química, ¿no? Por ejemplo, el hierro es ferrum. Se utilizó las dos primeras letras para nombrar al hierro, Fe. Al oro, aurum. Se utilizó las dos primeras letras para nombrar al oro, Au. Plata, argentum. Se utilizó la A y la G para nombrar simbólicamente, ¿no? Su simbolización química de la plata, Ag. Plumum, utilizaron la P y la B para nombrar al símbolo químico del plomo, que es Pb. Cuprum, la C y la U para nombrar al símbolo químico del cobre. Sulfurum, se utilizó la letra S para nombrar al azufre, ¿no? Su símbolo químico. Entonces, esta es la procedencia de los nombres de los elementos químicos en latín. Pero también van a haber procedencia de los nombres de los elementos químicos en honor a diversos, un momento voy a terminar, a diversos científicos que lo descubrieron. Por ejemplo, el elemento químico Mendelevio, ¿sí? Este Mendelevio es un elemento químico que se nombró así en honor a quién, a Mendeleev, que lo descubrió. Por ejemplo, tenemos el instenio, es un elemento químico, einstenio es un elemento químico que le pusieron nombre en honor al Albert Einstein. Rutherfordio, ya, es un elemento químico que le pusieron ese nombre en honor a Ernest Rutherford. Y tenemos por acá el fermonio, ya, que en honor a Enrico Fermi. Entonces tenemos por acá, por ejemplo, a Mendeleev, este señor de acá, ya, Mendeleev, este señor de acá, y tenemos por acá a Albert Einstein, ¿no, chicos? Entonces, la procedencia de los nombres de los elementos químicos se va a dar de acuerdo a nombres en latín o de acuerdo a científicos, pero no solamente también en ellos dos, sino también de acuerdo a la procedencia del lugar. Por ejemplo, tenemos el Américo,
que es un elemento químico que fue descubierto en América. Por eso se le puso el nombre Américo. O también de acuerdo a propiedades químicas. Por ejemplo, al hidrógeno se le conoce como generador de agua. Por eso es que lleva el símbolo químico de H y nombre hidrógeno. ¿Sí? Y de esa manera. A países, por países, profesor, por países. Entonces, un momento. Entonces, si vamos a preguntar, empieza Isi Sola. Ya, un momento, Angeli. A ver, Isi Sola, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Solo esos 4 científicos han tenido sus nombres Sí. con elementos químicos? Sí, por ahí, por ahora. Dime, Angeli. Profesor, o sea, qué sustancia o elemento químico es Mendelevio, Einsteinio, Rutherfordio y Fermio? Son elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Son elementos, Rutherfordio, por ejemplo, lo encontramos en la tabla periódica en el grupo B. Los elementos de transición. Un momento. El Mendelevio también lo vamos a encontrar, ¿sí? Cuyo símbolo químico es Md. Lo encontramos también en la tabla periódica. En este caso, lo encontramos en el grupo de los elementos de transición interna, que se encuentra en la parte de abajo. Ahí tenemos el Mendelevio, tenemos el Einsteinio también. Entonces van a ser elementos químicos, ¿ya, chicos? Que fueron descubiertos. A ver, entonces, para terminar, vamos, un momento, para terminar, entonces vamos a tener lo siguiente. No te olvides que la representación de los símbolos químicos, ¿quiénes fueron los primeros en representar a los elementos químicos a través de símbolos, de una simbolización? Fueron los alquimistas. Los alquimistas fueron los primeros pensadores en su afán de encontrar la piedra filosofal y el elixir de la vida. Crearon diversos símbolos para los elementos que ellos conocían en esos momentos, y no solamente para los símbolos, sino también que lo relacionaban con la ubicación de los planetas, que estos tenían una influencia sobre las cosas y los fenómenos que ocurrían en nuestro planeta. Entonces, de esa manera, estos alquimistas fueron los primeros en crear una simbolización. Luego vamos a tener a John Dalton, que este científico inglés estableció su propia simbolización para poder representar a los elementos químicos y también representar a sus reacciones químicas. Luego tenemos a André Berzelius, que es considerado como el padre de los símbolos químicos, de la simbolización química, porque él ideó una forma de simbolización muy simple utilizando letras, ¿no? Si era de una letra, era en mayúscula; si era de 2 letras, la primera en mayúscula, la segunda en minúscula. Luego, la procedencia de los nombres de los elementos químicos pueden ser en latín, puede ser de acuerdo a científicos, pueden ser de acuerdo a países donde lo descubrieron, pueden ser de acuerdo a propiedades que ellos presentan en común. Entonces, nosotros estamos viendo las dos primeras, ¿no? En los nombres en latín y de acuerdo a aquellos científicos que descubrieron o en honor a ellos, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, se le ha atribuido el nombre. Muy bien, chicos, entonces eso es todo por el día de hoy con respecto al curso de química y de la historia de los símbolos químicos.